La Sierra Mariola es un espacio natural íntimamente vinculado a los bocairentinos, como lo refleja su himno: montaña, la más querida para los hijos de Bocairén. Nuestra Sierra Mariola, de lejos nos hace soñar. Recientemente declarada Parque Natural, la montaña es conocida a nivel botánico por su riqueza en plantas aromáticas y medicinales. Recorriendo los diferentes senderos señalizados que hay dentro del parque, descubriremos algunos de los parajes más bellos de la sierra. El sendero PR35 nos conducirá al nacimiento del río Vinalopó, bordeando campos de viña y espectaculares masías. El rumor del agua al salir de la cueva nos recibirá con una sensación de pureza y frescor, que nos invita a beber y a reposar a orillas del río. Otro paraje muy popular y de gran belleza es la Font de Mariola. Aquí se han acondicionado un área recreativa con mesas de madera bajo los nogales centenarios, al lado de un nacimiento de agua. Desde este punto se pueden iniciar rutas a pie o en bici, de diferente duración. Detrás de la fuente se divisa la torreta de Mariola. En media hora una senda nos llevará a los pies de esta fortificación de origen almohade, aproximadamente del siglo XII. Por la Font de Mariola pasa una de las rutas de gran recorrido más importantes, la GR7. La ruta atraviesa el término de Bocairén, sube a la Sierra Mariola y rodea la ermita de Santa Bárbara y el área de camping hasta la Font de Mariola. Desde aquí se inicia la ascensión hasta la cumbre del Montcabrer, el pico más alto de la sierra, a 1.390 metros de altura. De camino pasaremos por la fuente del Mas de Sabres, donde podremos proveernos de agua fresca y observar una balsa de reproducción de anfibios del parque. Desviándonos por una senda que encontraremos a mano izquierda, llegaremos hasta la cava de Miquel, un pozo de hielo de grandes dimensiones que abastecía la ciudad de Xàtiva. Esta cava se caracteriza por sus grandes contrafuertes y por tener un refugio para los trabajadores. También pasaremos cerca de otras dos cavas, la del Buitre y la cava arqueada de Agres, sin duda la más espectacular de las que quedan en la sierra. El último tramo de la ruta es una subida bastante pronunciada, pero el esfuerzo se verá recompensado al contemplar las vistas sobre la comarca del Comtat y la sierra del Benicadell. El otro río de Bocairén, el Clarià, ha sido, al igual que el Vinalopó, el motivo por el cual la industria textil arraigó en esta tierra. El Clarià desciende por el denominado Barranc dels Tarongers hacia la población vecina d'Ontinyent, y por su ribera está marcado el antiguo camino que unía las dos poblaciones. Este camino merece la pena recorrerlo a pie o en bicicleta, tanto por su belleza natural como los interesantes restos del patrimonio industrial con los que nos encontraremos, como el molino de Lluna, donde todavía se puede observar una impresionante noria metálica que proporciona la energía para hacer funcionar el molino. Aquí también descubriremos un nacimiento de agua y un espacio frondoso y húmedo donde descansar. Pero si lo que queremos es disfrutar del paisaje, sin soltar ni una gota de sudor, nuestra opción es un vuelo en globo aeroestático, una experiencia única que nos hará tomar conciencia de los colores, los contornos, los desniveles y la luz que baña esta tierra valenciana. Desde Bocairén se puede contratar a través de una empresa local un inolvidable paseo por las alturas.